Con el Centro Comercial Aberto visitamos el desván de Mía. Estamos con Tania, del desván de Mía, una tienda preciosa. Gracias. Y además está Mía por ahí, Claro, que siempre... es la que manda, ¿verdad? Exacto. Esta siempre tiene que estar aquí por el medio inspeccionando todo. ¿Por qué le pones ese nombre tan original? Es que adoro a esta perra. O sea, es que estoy enamorada de ella. Entonces, pues, es mi tributo especial. ¿Cuándo abristeis este local? El 23 de hace 8 meses. O sea, ya va a hacer 8 meses en nada, el día antes de Nochebuena, ¿no? Y la verdad es que abrí con un montón de ilusión y de momento, pues, encantada estoy. Tenemos ropa de todo tipo, ropa preciosa para ir más informal, para ir más preparado, ropa de chica. Sí, hay un poco de todo, la verdad, para todos los gustos, quizá un poco para todas las edades y bueno, intento siempre mantener el nivel calidad-precio, porque es todo hecho en España y así de momento bien. Hay algo de chico, pero bueno, los chicos no compran mucho, o sea, va más a las mujeres y chicas y entonces de momento es lo que hay, ¿no? Tenemos complementos. Sí, hay complementos de todo tipo, hay bolsos, collares, pulseras, anillos, zapatos. Luego está mi sección de segunda mano, que la puse pues hace 2 meses más o menos, y bueno, de momento va saliendo. La gente es un poco reacia a comprar, pero de momento bien. Además, al principio choca un poco, ¿no? Pero en las grandes ciudades, sobre todo, suelen tener las tiendas específicas, además, de segunda mano, tienen muchísimas salidas. Suele haber tiendas en Orense, de hecho, hay una tienda exclusiva de segunda mano, y me comentaron que sí que va súper bien, pero bueno, aquí de momento es una novedad y de momento va funcionando, entonces no tengo mucha queja, la verdad. Además de comprarnos prendas preciosas, prendas para todo tipo de ocasiones, tenemos asesoramiento, que eso muchas veces es primordial. Sí, exacto, eso es bastante importante, además, sobre todo al ser mujeres, que pues nos gusta que nos digan si nos queda bien, si nos queda mal. Yo siempre intento aconsejar un poco en relación a que ellas vayan cómodas, pues es muy importante. A mí me puede gustar o no gustar cómo le queda, pero yo siempre digo, si tú te sientes cómoda, llévalo, si no, lógicamente no, porque quizá para tenerlo en el armario y gastarte el dinero, no lo veo yo. Y además también para complementar, ¿no? Porque a veces nos compramos una prenda que nos queda bien, claro, pero los complementos no son los adecuados. Sí, es muy importante saber llevarlos, porque yo siempre pongo el ejemplo con el leopardo. Es una prenda que no a todo el mundo le gusta, pero hay que saber combinarla, eso es como todo. Entonces, bueno, pues intento siempre que vaya lo más acorde con su gusto, con lo que se lleva y todo eso. Además, a veces metemos la pata y ponemos exceso en todo, ¿no? Sí. Y el exceso no es bueno. Exacto, es mejor ir un poco más sencilla y ir bien realmente. Pero bueno, es siempre lo que digo, sobre todo ir a gusto con uno misma. ¿Qué sería imprescindible en nuestro armario y qué podemos encontrar aquí? Pues aquí la verdad es que puedes encontrarte casi de todo, prácticamente. Imprescindible este año, por ejemplo,
pues se van a llevar un montón los peluchitos, que los tengo yo aquí de 3 colores. Y una cosa que también se está llevando mucho es el cuero, ¿no? O la polipiel, quizá. Las faldas de tubo, todo eso está a la orden del día. Se llevan esas faldas de polipiel, cortitas. Taconazo, cuando llevamos una falda de ese tipo. Sí, imprescindible, yo creo, porque el tacón siempre es lo que estiliza todo y bueno, cuanto más estilizada, más guapa te vas a ver, más guapa vas a ir, más se van a fijar en ti, más vas a llamar la atención. Y eso, bueno, pues quizá no a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero yo creo que así, a modo grosso, yo creo que sí. ¿Y botín o zapato? Porque este año también se llevan mucho los botines. Mucho. Botines planos, con mallas, con shorts, con todo, lo puedes combinar. Y así. Aquí, por ejemplo, yo todos los zapatos que tengo son de segunda mano, pero bueno, vienen en buen estado y entonces la gente... De momento, los zapatos es lo que mejor sale, quizá. ¿Tenemos tallas de todo tipo? Sí. En los pantalones, por ejemplo, las tallas, bueno, hay bastante variedad de tallas. Quizá luego lo que es el resto, pues me limito más a no traer tallas muy grandes, porque después al final no sé por qué no salen. Entonces, quizá me limito más a S y Ms. Ms quizá alguna es bastante grande y podría valer como una L perfectamente, pero bueno, en pantalones sí. Ya lo que es luego partes de arriba o vestidos, me limito más a otro cierto tallaje. Porque a veces también nos sorprende lo de las tallas, ¿no? Todo depende de las marcas y nos sentimos, sobre todo las chicas, un poco perdidas. En esta marca uso una 36, en esta uso una 40. A ver, claro. Aquí, seriedad. Sí, yo lo que intento, claro, como yo siempre estoy con el mismo fabricante, claro, no tengo tanto problema con las marcas. Entonces tú, si utilizas una 38 de Zara, por ejemplo, pues aquí lo puedes encontrar y sí, quizá te talle exactamente igual, quizá centímetro arriba, centímetro abajo, pero sí, suele tallar bastante bien. Entonces, aquí no suele haber problemas con las tallas. Quizás sí que en alguna, que es así, que tú ves una M, no, esto no me sirve. Y sí, al final sí que sirve y queda perfecta, va como un guante. Si tenemos fiestas cerca, cosa sí, que va a pasar pronto, y que, por ejemplo, aquí nos encontramos con descuentos, ¿no? Sí. Para prendas de fiesta. ¿Qué nos recomendarías? Pues mira, una prenda que se está llevando mucho, aunque la gente pues quizá no está muy acostumbrada, son los monos. Hay monos de fiesta, monos largos, monos cortos y se está llevando un montón. Entonces la gente, bueno, quizá estamos más acostumbrados a llevar vestidos y dejamos un poco más de lado otras cosas. Pero bueno, todo es ir metiendo en tu armario, sentirte cómoda, sentirte guapa y yo creo que ya. La comodidad es esencial, sí, pero podemos ir muy monas y muy cómodas. Exacto. Y yo ya te digo, o sea, con estos monos vas radiante, vas estupenda, vas súper cómoda, vas muy mujer, vas muy... no sé cómo explicarte, vas perfecta, yo creo. Luego le puedes combinar un cinturón, un collar, le puedes poner cualquier accesorio y vas estupenda. Hay prendas muy versátiles, ¿no? Que dependiendo de los complementos, exacto, de lo que acompañen, valen tanto para una entrevista de trabajo como para ir impecable, ¿no? Sí. Impresionante. Yo siempre lo digo y es lo que más aconsejo. Cuando llevas algo que quieres solo para esta ocasión, yo siempre intento decir, tú mira que estés guapa, que te veas cómoda, que estés bien, ¿no?
y que después le puedas sacar más partido, que eso yo creo que es primordial, porque ya que te dejas un dinero, por lo menos poder sacarle mucho más partido y no solo para esa cena o para esa ocasión especial. Entonces yo, es mi filosofía y de momento la llevo a rajatabla. Y se nota, ¿eh? Yo ya, después de hablar con Tania, ya sé dónde tengo que venir a aconsejarme y a comprarme la ropa. El desván de Mía forma parte también del Centro Comercial Aberto. Sí. ¿Desde qué momento entráis a formar parte de esta gran familia? Pues prácticamente desde el momento de abrir. Yo creo que 2 semanas después quizá ya me adherí, porque la verdad es que está muy bien. O sea, yo recomiendo si no a todos, a prácticamente todos los del sector, que se unan porque te mantienen informada al día de todo, lo que son subvenciones, ayudas, de todo. La verdad es que de todo. Cristina es súper cercana, además, ella me ayudó mucho el tema de las subvenciones y tal, y ella estuvo muy, o sea, de ir a comer juntas para hacer papeles, súper bien. Yo estoy súper contenta. En los lugares pequeños, sobre todo, es esencial, ¿verdad? Sí. Formar parte de un colectivo de este tipo. Exacto. Para facilitar el día a día. Sí, más, por ejemplo, yo que soy joven y no tenía así tampoco mucha idea de muchas cosas, y ella, o sea, ya te digo, me ayudó muchísimo. Yo creo que, de hecho, si no es por ella, pues estaría muy parada en muchas cosas. Y ella, pues sí, es súper amable, súper cercana, muy bien. Tania, además, es una persona que está muy interesada por todo lo que tiene que ver con animales, protección de animales, y está implicadísima con la asociación Paca de Carballiño, con la protectora. Sí, exacto. Y es algo que la gente no está muy concienciada, que a mí me da mucha rabia personalmente, pero bueno, cada día yo creo que somos más, y yo pues siempre estoy ahí dando el coñazo en el Facebook para que la gente se entere, y bueno, pues así entre todos seamos más y ayudemos, porque lo que hacen estas chicas es muy importante. Para tenerlo muy en cuenta. Por cierto, ¿qué horarios tenemos y cuándo podemos entrar a disfrutar de esta tienda? Pues mira, ahora en Navidades todos los días de la semana. De lunes a viernes sería de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y por las tardes de 5 a 8. Luego los sábados sería de 10:30 a 2, y por las tardes de 5 a 7. Y domingos abriría de 12 a 2 y de 5 a 8. Entonces todos los días. No tenemos disculpa. Tenemos que acercarnos por aquí, Tania. Muchísimas gracias. A ti. Vamos a seguir visitando tu tienda. Muy bien, muchas gracias.